Encantado se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, día 11 de abril de 2023. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte. Esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Nos está convocando el tema de las incidencias en la fase preparatoria penal venezolana. Clases estas que conjuntamente con las otras que imparto en materia de derecho penal, sustantivo, adjetivo, constitucional, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. En la sesión anterior, que recién termina, y que conjuntamente con esta se incorpora en mi canal YouTube, Ángel Serpa, habíamos hablado de las tres formas de inicio, había mencionado las tres formas de inicio del procedimiento ordinario, del proceso penal venezolano, específicamente de la fase preparatoria de dicho procedimiento ordinario, y habíamos ahondado frente al tema de la flagrancia y frente al tema de la realización de la audiencia de imputación en sede judicial como, digamos, las incidencias más importantes o una de las más importantes de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Ahora bien, no solamente por la vía del conocimiento flagrante se llegaría a esa audiencia de imputación, bien sea en sede judicial o bien sea en sede fiscal. Para los que están viendo esto y que lo desconozcan, detrás mío se encuentra la muy apreciada Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, de Caracas, en la que como orgulloso, en la cual estoy como orgulloso profesor de ella. Entonces decía que no solamente se inicia dicho proceso penal por el encuentro flagrante de la comisión de un delito. Esa flagrancia propia que implica percepción y aprehensión, y a las 48 horas ese sospechoso, es llevado a la audiencia de imputación para que allí se dé las tres finalidades de dicha audiencia: la finalidad imputatoria, la finalidad cautelar y la finalidad procedimental. Pero que también nos vamos a encontrar con una cuasi flagrancia o flagrancia propia, en la cual hay una percepción que conduce a una persecución y luego a una aprehensión con objetos activos o pasivos de ese delito. Decía yo que había una segunda forma, que es el llamado conocimiento autónomo por vía de la noticia criminis o notitia criminis, lo que suele también denominarse delito clandestino, pero que también de una forma no consona se suele llamar también como conocimiento oficioso. ¿Por qué lo oficioso? No sería una buena manera de definir esa forma de inicio de ese proceso, porque en la teoría del proceso, cuando hablamos de lo oficioso, hablamos de una intervención del juez, de una actuación de un juez sin que nadie se lo haya solicitado. Lo hace oficiosamente, ex oficio, como se dice del viejo derecho romano. Aquí realmente no existe ningún juez que esté interviniendo en esta segunda forma, sino que lo que sucede allí es que no hay un sospechoso, no hay nadie denunciado ni querellado. Lo que se tiene son las resultas de un delito. Las resultas. Allí está la persona muerta, allí está la vidriera de la tienda vaciada, en donde se llevaron unos muebles, se llevaron unas ventas. Evidentemente, allí se ha cometido un delito, hurto con fractura y cuidado sin con escalamiento. Está la cuenta vaciada, la cuenta bancaria
sin el dinero que debía haber estado allí administrado, guardado o depositado. Entonces, lo que se conoce son las resultas de un delito. Una droga camuflajeada allí detrás de un árbol. Entonces, no se sabe quién lo ha realizado. Y eso implica la necesidad de una investigación para finalmente llegar a una individualización. Ahora bien, hay una noticia crimen, noticia de un delito. De alguna forma se tiene el conocimiento de las resultas de un delito, pero no quién lo cometió. Recordemos en la sesión anterior que esta investigación debe llevar finalmente a una imputación. ¿A quién imputar? Si es que nadie previamente ha sido individualizado. Entonces, ustedes recuerdan esos adornos medio pavosos que tienen en algunas casas, que son los monitos, ¿verdad? Los monitos esos que no ven, que no escuchan, que no hablan. No, el Ministerio Público no son unos monitos, no son un ente eunuco, es decir, es un ente que ve televisión, que lee prensa, que sabe de la comisión de delitos y que se entera de alguna forma de un delito. Pero es que además existe la posibilidad de que la autoridad policial ponga en conocimiento a ese Ministerio Público de un delito de la cual ha obtenido tal conocimiento. Bien sea que el Ministerio Público lo haya hecho de forma autónoma o bien sea que el órgano auxiliar policial a las 12 horas siguientes de ese conocimiento lo participe al Ministerio Público para que ese Ministerio Público dicte un acto procesal de mucha importancia, que es el decreto de proceder o la orden de inicio. Lo que no podría ser llamado es auto de proceder, porque conforme al 157 del COP, solo los jueces pueden dictar sentencias y autos. Los fiscales decretan decreto de inicio, decreto de archivo fiscal, decreto de desreserva de las actuaciones o de reserva de las actuaciones. En fin, pero es muy importante ese acto procesal de parte del Ministerio Público, puesto que si él es titular de la acción penal, todas las actuaciones de investigación que realice el cuerpo policial auxiliar que está bajo su égida procesal, no es que esté subordinado al fiscal funcionarialmente, sino que está bajo una égida procesal, que todas esas actuaciones sean con el conocimiento del Ministerio Público, so pena de nulidad de esas actuaciones. Porque, bueno, bien lo expresa los artículos 283 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal del COP. Entonces, fíjate que esas 12 horas en las cuales el órgano policial, la policía de represión del delito, ¿verdad?, lo participa al fiscal del Ministerio Público, esas 12 horas se te van a parecer mucho cuando yo te hablé que estas 48 del encuentro flagrante se dividían en 12 más 36. Lo que pasa es que en la flagrancia hay un sospechoso. En cambio, en el conocimiento autónomo, pues no lo hay. Más bien se está en la búsqueda de ese decreto de proceder, en la cual el Ministerio Público está bajo la titularidad de la acción penal, ordenando la ejecución de actos de investigación. Muchos son esos actos de investigación que no van a tener, digamos, una finalidad académica, sino una finalidad forense importante. Es a los efectos de una individualización. Muchísimos actos podemos estar allí ante la presencia. Levantamiento de cadáver, autopsia, experticias de valor, experticias de reconocimiento, inspecciones, inclusive actos de investigación con la propia intervención de un juez, como pudiera ser la solicitud de allanamiento,
cuando se sospecha que en algún recinto cerrado se tengan elementos, evidencias, y por lo tanto se solicita al juez de control una orden de allanamiento, que a lo mejor es fructuosa, se encuentran los elementos, o a lo mejor es infructuosa. Pero pueden haber actos de investigación muchísimos más cercanos al juez, como por ejemplo actos de investigación en donde el juez va a participar, porque en el allanamiento el juez ordena el allanamiento, solicitud fiscal, y no participa del allanamiento, pero habrá actos procesales de investigación que a lo mejor sí interviene el propio juez, como por ejemplo la audiencia de prueba anticipada, regulada en el artículo 289 del COP. Esa audiencia de prueba anticipada, como léanlo en su artículo, habla inclusive de un investigado. Inclusive no hace falta que esta persona esté aún imputada, sino que como investigado se vaya a desahogar una prueba que sea irrepetible, que no va a poder realizarse dicho desahogo, dicho evacuación de la prueba, como se suele decir, no espera para el juicio oral y público ni ninguna actividad anterior, sino en ese momento. El testigo tiene una enfermedad terminal, se tiene que ir del país, o el sitio en donde se va a realizar la inspección está a punto de ser demolido, o qué sé yo, el experto se va. Entonces, es necesario la realización de esos actos de investigación. Inclusive, hasta reconocimientos. Entonces, ese conocimiento autónomo, esa investigación va a conducir a la necesidad de una individualización. Y ya cuando se tiene individualizado aquel que, volviendo a la redacción del artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el cual se tiene una probabilidad objetiva de responsabilidad, surge la necesidad de la imputación. Entonces, investigación triple I, investigación, individualización y finalmente una imputación. Esa imputación puede ser, digamos, de dos tipos. Y aquí empezamos un poco con las distinciones. Esa imputación formal, la de la probabilidad objetiva de responsabilidad, tiene que ser en sede fiscal. Recuerda que aquí no hay la percepción flagrante de un hecho ilícito. Hay una investigación que condujo a individualizar a alguien sobre la cual se requiere se ha imputado. Esa va a ser en sede fiscal. Lo reitera el 126 y el 126A del COP, como también lo reitera una sentencia de la Sala Constitucional que causa precedente vinculante, que es la sentencia 754 de diciembre, del 9 de diciembre de 2021. A escaso un mes y algo, o 2 meses de la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal, donde se indica que esa imputación tiene que ser en sede fiscal. Es decir, a ese que se requiere ser imputado tiene que ser notificado para que acuda a sede fiscal, a la fiscalía específica que está asumiendo el conocimiento de la causa, que puede ser una fiscalía nacional, que puede ser una fiscalía por circuito, por extensión, de amplia competencia o de competencia limitada, para que acuda. ¿Cómo en la fiscalía notifican a las personas? Bueno, las notifican por actuación policial, por ayuda policial. Y si se verifica una notificación efectiva y la persona comparece a dicha fiscalía, bueno, allí ocurrirá la imputación. Todo lo que yo dije en la sesión anterior con respecto a los 3 elementos de la imputación, de allí vamos a tener solamente uno, que sería la imputación solamente, porque el elemento cautelar no puede estar presente allí en esa imputación en sede fiscal, porque la fiscalía puede tener una pretensión cautelar, pero quien lo va a decidir es el juez.
si en la fiscalía ostenta una pretensión cautelar, hace su imputación en sede fiscal, pero le solicita una audiencia al juez a los efectos de conocer una pretensión cautelar. Vamos, que yo no veo ahorita la necesidad de ella, porque si la persona fue notificada y acudió a sede fiscal, no veo ninguna posibilidad de peligro de fuga o de obstaculización procesal. No veo cómo se esté abstrayendo del proceso. Pero recuerden que esto es algo cambiante y que puede ser que hubo la imputación, pero con posterioridad se han visto elementos de peligros de fuga o de obstaculización procesal. Pero además el tema del procedimiento es importante, porque si la imputación es por un delito menos grave, recapitulo en lo que he dicho, y aun cuando fuese por un conocimiento autónomo u oficioso, la audiencia de imputación tiene que ser en sede judicial. Si se tratara de un delito menos grave, aun cuando no fue conocido de forma flagrante, sino por el conocimiento autónomo, esa imputación tiene que ser en sede judicial, no puede ser en sede fiscal, conforme a los artículos 360 y siguientes del COP, de ese procedimiento especial por delito menos grave, aquellos delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo, o aún no superando a los 8 años en su límite máximo, no estén exceptuados de forma expresa, taxativa, como lo describe el 354 del COP. Entonces, esa imputación, si se tratara de delito menos grave, tiene que ser en sede judicial, no será en sede fiscal. Pero puede ocurrir otra circunstancia. Te he dicho que se notifica para que acuda a sede fiscal para la imputación si fuese un delito grave. Pero no acude. Se verifica la notificación por vía policial y no acude a sede fiscal. Allí ello le genera el derecho al titular de la acción penal, el Ministerio Público, conforme a esa sentencia que les mencioné, la 754, de solicitarle al juez de control una orden de aprehensión. Es decir, primero tendría que verificarse si se dio la comparecencia a sede fiscal. De no darse esa comparecencia a sede fiscal, ese fiscal le solicitaría a un juez de control una orden de aprehensión. Por supuesto que no se le aparecerá sin nada en la mano a ese juez de control. Tendrá que llevarle los elementos de convicción que ostenta en ese momento, que sustentan esa imputación que hará ante el juez de control. Pero además tendrá que demostrarle a ese juez de control que la comparecencia a sede fiscal fue infructuosa. Es decir, que notificada la persona, no acudió a sede fiscal, y así sustentará la necesidad de la orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión está regulada en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Es una medida de aseguramiento. Y aquí empezamos con las distinciones, porque el 295 nos habla, el del COP nos habla de que la fase preparatoria va a durar 6 meses desde la imputación formal, que ya hemos sabido ejemplos de imputación formal, pero también desde la individualización, que es lo que suele llamarse como imputación material. En mi criterio, este es un buen ejemplo. Cuando este fiscal está solicitando una orden de aprehensión ante un juez de control, aquí evidentemente hay un ejemplo de una imputación material. No es formal porque no se le está enfrentando de forma presencial ese señalamiento de probabilidad objetiva de responsabilidad, pero hay una imputación de contenido material, esa imputación que traduce una persecución por parte de, valga la cacofonía, un órgano de persecución pública. Entonces,
¿Cuánto va a durar esa orden de aprehensión? ¿Qué tiempo va a durar esa orden de aprehensión? Pero lo que dure será ejecutada. Es decir, la división de captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, Criminalísticas o cualquier ente policial que haya logrado la aprehensión del ordenado en la aprehensión, y fíjense que aquí aparece la palabra 48 horas, eso no significa que la orden de aprehensión va a durar 48 horas, sino que ejecutada la orden de aprehensión, a las 48 horas ha de ser presentado en una audiencia de imputación, esta sí, en sede judicial. 48 horas que se dividen exactamente como las 48 horas del que fue encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. 12 más 36, 12 en el sentido de ponerlo a la orden del fiscal, y las 36 horas siguientes en donde ese fiscal lo presentará ante el juez de control. ¿Qué juez de control? Creo que la respuesta es obvia. El juez de control que ha dictado la orden de aprehensión. En primer lugar, profesores, si se tratara de un delito menos grave y la persona no quiera acudir a sede judicial para la imputación, allí nos encontramos ante la posibilidad de lo que se denomina rebeldía, condición de prófugo o es un renuente, y allí sí se posibilita una orden de aprehensión a los efectos de ser presentada la persona a la audiencia de imputación en sede judicial y allí serle dictada una medida cautelar sustitutiva, porque los delitos menos graves siempre serán cautelados de forma sustitutiva. Entonces, ese conocimiento autónomo va a conducir a esa imputación, bien sea en sede fiscal o bien sea en sede, excepcionalmente en sede jurisdiccional. La tercera forma de inicio, dentro de todas estas incidencias que hemos estado manifestando de dicha fase preparatoria, son los llamados actos proformadores de la acción penal. Actos que empujan, actos que ponen en conocimiento a los órganos de persecución que no se han enterado de forma alguna de la comisión de un delito. No existe nadie aprehendido de forma flagrante. No existe nadie que se haya solicitado su aprehensión por una investigación autónoma. Los actos proformadores de la acción penal son dos: la denuncia y la querella. Frente a ello, hay que hacer varias precisiones. Aquí en la gráfica se habla de denuncia y se coloca la palabra todos. Porque en primer lugar, ¿qué es la denuncia? Es un acto de puesta en conocimiento de un delito de acción pública. No puede ser un delito de instancia de parte agraviada, aquellos que están descritos en los artículos 391 y siguientes del COP. Es decir, los que se requieren su inicio de la acción por una acusación privada, por ejemplo, difamación, injuria, emisión de cheques sin provisión de fondo, apropiación indebida simple. Estamos hablando de que los delitos que se denuncian son los delitos de acción pública. El 99,9% de los delitos. Por cierto, pueden ser delitos menos graves o delitos graves. Entonces, de un delito no se denuncia, por ejemplo, un incumplimiento contractual, no se denuncia una nulidad de un acto administrativo, defectos particulares o defectos generales. Se denuncia un hecho que revista carácter penal. Sea el hecho doloso, sea el derecho culposo, sea un delito, digamos, especial que esté presente en la ilicitud penal colateral, que no esté solamente presente o tipificado en el Código Penal, que esté presente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, o que esté presente en la LOMNA, delito que haya afectado a un menor de edad. Entonces, ¿quién puede denunciar? Todos, en primer lugar, todos. Todo aquel que tenga conocimiento de un delito. Bien sea en primer lugar porque lo ha sufrido, ha sido ofendido
directamente por el delito, como lo establece el 122.1 del COP, el concepto de víctima, aquel que resulta ofendido directamente por el delito. Recuerda que esa víctima, desde el punto de vista penal, se suele decir que la víctima es el titular del bien jurídico que ha sido lacerado, ofendido por el delito. Cada delito tendrá su especial tipo de víctima. Por ejemplo, los delitos, el secuestro, no solamente el que ha perdido su libertad ambulatoria, sino que evidentemente aquel contra el cual se está pidiendo un rescate. Y así diferentes tipos de delitos. Entonces, todos, el que sufre el delito o el que lo sabe presencialmente o el que referencialmente lo conoce de oídas, todos, inclusive, es tan extraño esta figura que existe una figura que se denomina la imputación pública. Cuidado cuando yo te digo ahorita imputación pública, que tú vas a confundir el concepto de imputación pública con la imputación que realiza el fiscal del Ministerio Público. Cuidado, la imputación que realiza el fiscal del Ministerio Público es la imputación formal del 126 y 126A del COP. Esta imputación pública está regulada en los artículos 276, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Procesal Penal, y es cuando alguien está siendo señalado públicamente de que él ha cometido un delito, lo señala la comunidad, lo señala la colectividad, lo señalan los medios, y esa persona acude ante un órgano receptor de la denuncia para decir, me están señalando de que yo he cometido un delito. Evidentemente, y ustedes han visto conmigo, el llamado derecho a la defensa, que no solamente uno se defiende de forma personal, sino con un asistente letrado. Esta comparecencia ha de ser con un asistente letrado, con un abogado, porque a lo mejor de allí se puede generar inclusive un acto de imputación formal por parte del Ministerio Público. Entonces esta persona está señalando de que la comunidad indica que él ha cometido un delito. Además, esa denuncia puede ser clasificada o calificada de muchas formas. Por ejemplo, puede haber denuncia sin denunciar. Es decir, una persona denuncia un hecho que reviste carácter penal, pero no sé ahorita quién en concreto lo cometió. Dirá el denunciante, llegué al estacionamiento de mi casa y encontré el vehículo desvalijado. No sé quién lo cometió, pero investiguen ustedes. ¿Ok? Se llevaron el dinero de mi cuenta. Me debitaron una determinada cantidad. Investiguen ustedes. Puede ser que la denuncia sea genérica o específica. ¿Me explico? Ahorita no tengo la duda de cuál pudiera ser en específico el delito. Yo sé que es un delito contra las personas. La persona no murió, pero tengo mi duda sobre si se tratara de un homicidio intencional en grado de frustración o unas lesiones intencionales gravísimas. Entonces, vengo a denunciar uno de los delitos contra las personas. Tengo mi duda sobre si el delito es malversación o especulado, pero yo vengo a denunciar uno de los delitos contra la cosa pública. Tengo mi duda sobre si es violación o fue rapto o fue seducción con promesa matrimonial, pero indico uno de los delitos contra la libertad sexual. O puede la persona denunciar por un delito específico. Vengo a denunciar específicamente el delito de estafa, vengo a denunciar el delito de apropiación indebida calificada, 468, porque la del 466, la simple, no podría ser denunciada porque esto tiene que ser un delito de acción pública, no de instancia de parte agraviada. Profesor, ¿cómo sé yo cuando un delito es de instancia de parte agraviada? Cuando yo lo reviso en la propia norma que lo tipifica. Los penalistas sustantivos hablan que eso es requisitos de procedibilidad, ¿verdad? Como un elemento del derecho penal sustantivo. Entonces, esos requisitos de procedibilidad nos indican de alguna forma el carácter de instancia de parte agraviada o no. La denuncia puede ser verbal o escrita. Es decir, yo participo el hecho, digamos, como quien dice,
de boquita, sin llevarlo de forma escrita, pero también yo puedo presentar una denuncia pues de forma escrita. Cuidado si como la denuncia es de forma escrita, vayas a entender que una denuncia de forma escrita se convierte en una querella. Son dos cosas distintas. ¿Okay? Una denuncia, por más escrita que esté, no se convierte en una querella. La querella es mucho más formal. Ahora bien, es importante entender que conforme al código, aunque sea la víctima la que haya denunciado, o aunque la denuncia haya sido admitida, ello no le confiere condición de parte ni al denunciante ni al denunciado. Por recientes decisiones, ¿verdad?, de la Sala Constitucional se ha dicho que el denunciado, el que simplemente es denunciado, no ostenta la condición de imputado. Yo me permito diferir un tanto de ello porque por lo menos estamos en presencia de una imputación material, aquella que origina los 6 meses que debe durar la fase preparatoria. Por una sencilla razón, al que simplemente es denunciado, se le permite la posibilidad de oponer excepciones cuando la denuncia verse sobre un hecho que no reviste carácter penal. Esas excepciones que están descritas en los artículos 28, 4, literal C del Código Orgánico Procesal Penal. La posibilidad de oponerse me da una condición importante dentro del proceso. Lo importante ahora también es decir quiénes son los órganos receptivos o receptores de la denuncia, como una especie de catcher en el juego de béisbol. Bueno, los órganos receptores o receptivos de la denuncia son el Ministerio Público y cualquier autoridad policial. Antes de que me empiece a preguntarme, cualquier autoridad policial funciona como órgano receptor o receptivo de la denuncia. Profesor, ¿se puede denunciar a alguien si ya ese hecho ha sido conocido por flagrancia? La respuesta es sí, perfectamente. Profesor, ¿se puede denunciar un hecho si ya el hecho fue conocido por vía del conocimiento autónomo? Perfectamente. No hay nada que lo impida. Esa denuncia tiene una prima hermana, tiene otro acto performador de la acción penal, que ya les había adelantado, que es la querella. Esa querella se interpone ante el Tribunal de Control. Ella es mucho más formal y se interpone de forma escrita ante un tribunal de control. No vayan a confundir la querella con la acusación, con ninguna de las acusaciones, ni con la acusación privada, la que interpondrá la víctima por un delito de instancia de parte agraviada, ni mucho menos con la acusación pública del fiscal, ni mucho menos con una acusación que formula después, con el tiempo, la víctima, que se denomina acusación particular propia. La querella, al igual que la denuncia, es una puesta en conocimiento, pero evidentemente es mucho más formal que la denuncia. Querellante, querellado. Tiene que ser por un delito de acción pública y la querella tiene que ser por escrita. No se admite una querella de tipo verbal. La querella, al ser admitida por el juez de control, ya le confiere condición de parte tanto al querellante como al querellado. Y obviamente todavía no existe una imputación formal por parte del Ministerio Público, pero ya alguien en su condición de querellado asume una imputación material. Algunos indican que esta admisión por parte del juez de control no es más que un requisito de procedibilidad, pero yo creo que evidentemente esto configura una hipótesis de imputación material. Entonces, esta querella se interpone ante el juez de control que sea competente en atención a la materia. Si fuese un delito menos grave, será un tribunal de control de instancia municipal. En atención al territorio, dependiendo del locatio de donde se ha realizado el delito, el juez será competente en razón del territorio.
en razón de la jurisdicción, atendiendo a la competencia por la persona. Si se tratare de un delito de violencia de género, bueno, será un tribunal de dicha extensión, o si se tratare de un delito cometido por un adolescente, será un tribunal de control del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Decía yo que tiene que ser por escrito, con indicación de dirección, domicilio, hecho, calificación jurídica. Aquí no me puedes venir con las generalidades de la denuncia, donde que puede haber una denuncia genérica. Vengo a denunciar uno de los delitos contra la cosa pública, pues ello no es posible. Es necesario que se identifique, que se califique ese delito. Vengo a denunciar un peculado, vengo a denunciar una malversación. ¿Cuáles son las opciones frente a la denuncia o la querella? Puede ser inadmitida. La inadmisión de la denuncia o de la querella se denomina desestimación. Y ello puede ser por tres circunstancias fundamentales. Una, el hecho no reviste carácter penal. Definitivamente lo que hubo allí fue un incumplimiento contractual, pero no reviste carácter penal. Dos, el hecho está evidentemente prescrito. Está prescrito, la prescripción ordinaria o la prescripción extraordinaria, cualquiera de ellas, la que está presente en los artículos 108 y siguientes del Código Penal. Y la tercera circunstancia puede ser que el hecho sí reviste carácter penal, pero el hecho es un delito de instancia de parte agraviada. Es decir, es por acusación privada. Entonces, la inadmisión de la denuncia o de la querella se denomina desestimación. Otra cosa puede ser su admisión, y en el caso de la querella podríamos hablar también del saneamiento. Pero en aras del tiempo vamos a dejarlo hasta acá y nos veremos los alumnos de mi sección S el próximo lunes, cuando tendremos dos sesiones de la misma clase del día lunes. Gracias.